Bueno, hermanos, entonces dispongámonos, vamos a ponernos de pie y con mucho gozo quiero que nos acompañes en esta canción para adorar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, vamos a adorar a nuestro Señor en este día, en el momento en que te encuentres. Acompáñanos con las palmas, ¿no? Jesús, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Queremos entregarte esta adoración, nuestras voces, Señor. Recibe toda alabanza, Señor, como una ofrenda, un perfume que suba a tu presencia. Te anhelamos a ti, Dios.
Tú eres digno de recibir todo, Dios, y te lo entregamos en este día. Recíbelo, Señor. Tú eres santo. Santo eres, Jesús. Ven, Dios. Desciende con tu presencia y llénanos una vez más. Te necesitamos. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. En mi corazón adora tu hermosura, esperanza de
sobre esa cruz. Cántalo y suavemente. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Ahí donde estás y sientes en tu corazón arrodillarte, postrarte ante su presencia, hazlo con libertad. Tú nos has dado esa libertad, Señor. Podemos postrarnos y adorarte. Queremos entregarte todo cuanto somos. Recibe esta adoración que viene de nuestro corazón, Señor. Una fragancia que sube, Dios, que sube hasta tu trono, Señor. Te adoramos, venimos a adorarte a ti. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les mando desde acá un abrazo fraterno, extrañándoles muchísimo, ya queriendo salir corriendo a tener una reunión con ustedes en vivo. Queremos mirar a ver cómo hacemos para vernos por Zoom. Gina está haciendo las gestiones para tratar de que nos veamos por Zoom. Hablen con Gina, por favor, que todos instalen la herramienta, que podamos vernos. Queremos otra vez tener esta interacción, aunque sea por los medios tecnológicos. Gracias a Dios por estos medios, porque podemos transmitir la palabra del Señor. Lo que queremos transmitir es que Dios está vivo, Dios es real, Dios tiene el control de la situación. Él es nuestro Señor. Y hoy quiero hablarles acerca de la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es una misma Reina Valera 60, pero con otro lenguaje más actualizado, pero básicamente tiene la misma versión. Dice: cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. En el versículo 22 dice: de pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, o sea, como haz algo con ella, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, y respondió para que ella escuchara: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Él le dijo: no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió: cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: ah, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Hoy quiero hablar de la fe, y si estás anotando, título es: ¿cuánta fe tienes tú? Vemos una mujer aquí que el Señor le dice: tienes mucha fe. ¿Cuánta fe tienes tú? Podría empezar hablando de muchas cosas, pero quiero comentar algo que me pasó esta semana. Esta semana estuve enfermo. El miércoles estuve en cama, estuve con fiebre, con escalofrío, con dolor de cuerpo, y dudé muchísimo si reportar la enfermedad o no reportarla. Pero antes de reportarla también quería saber si me tomaba un Dolex o alguna cosa así, pero no tenía aquí en la casa, tenía que salir a comprarlo. Pero finalmente terminé en la cama muy enfermo, estaba mal del estómago también. Y me puse a orar.
Y en medio de la oración yo sentí que el Señor me contestó la oración y me dormí. Cuando desperté como a las 9 de la noche, porque ese día no había trabajado por estar enfermo, me puse a trabajar y antes de trabajar apenas me desperté sentí la sanidad de parte del Señor. Estuve muy contento por esa situación, estuve feliz porque yo le decía: Señor, estabiliza mi cuerpo, sáname, mi Dios, necesito sanidad. Tú sabes la situación, este coronavirus, es como si me hubiera dado coronavirus, tenía que reportarlo, pero gracias a Dios el Señor en ese mismo día me atendió, Él fue mi médico y me pude despertar. Fue algo muy hermoso. Después entonces, cuando sentí la mano de Dios y sentí esa fe de que Él me iba a sanar y que me sanó, yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo muchas veces he orado por sanidad, muchas veces he orado por milagros, pero a veces cuando uno ora por sí mismo, a veces esa fe no es suficiente. Pero he visto milagros en muchas personas. Y vi otro milagro en mi vida cuando el Señor me sanó. Y me quedé pensando: ¿por qué uno duda? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué duda uno? Y si pensé en varias opciones, como llamar al médico, como ir a la droguería, comprar un Dolex, tomarme algo, y terminé orando, ¿por qué la elección de la oración terminó siendo la última cuando debería ser la primera? Y al pensar en esto, también me dije, pues que mucha gente piensa lo mismo, o sea, está en sus casas pensando en que puede ir al médico y correr, cuando nuestra primera opción es el Señor. Él es la primera opción y la última, la única opción. Y para mí es algo reconfortante ver que el Espíritu Santo se sigue moviendo y que hay milagros, que hay prodigios, que hay señales. Pero nosotros, nuestra fe, ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánta fe tenemos? Nosotros hemos hablado del Espíritu Santo, de sus efectos en nuestra vida, pero como que poco acerca de lo impresionante de su obra hoy. Y Él está entre nosotros. Es el Espíritu Santo el que se mueve. Es el Espíritu Santo el que está contigo allí. Es el Espíritu Santo el que está conmigo y el que me da la seguridad en estos momentos, la fe en estos momentos de decirte: allí donde estás sano en el nombre del Señor. Hay provisión para tu casa en el nombre del Señor. Se abren puertas laborales donde tú no te imaginabas, virtuales en tu casa, o de pronto alguna cosa que tú puedas hacer. Se abren puertas. Pero el Señor no te deja abandonado. El Señor está allí contigo, como está conmigo, como está con nosotros. Confieso que al pensar en esa bondad del Señor conmigo y en otros milagros que el Señor ha hecho esta semana, me hizo llorar y sentirme muy pequeño ante un poderoso Dios, todopoderoso. ¿Sabes una cosa? Tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar del Espíritu Santo, de su fluir, de los efectos de la palabra. Tenemos que hablar de fe. La fe es poderosa, la fe mueve montañas, nos dijo el Señor, que podía mover montañas. Tenemos que ver esta historia. Hay algunas cosas que no podemos ver en profundidad. Tienen mucho que enseñar, muchísimas cosas. Pero voy a enseñar algunos aspectos que me parecieron importantes. Lo primero, vamos a ver el contexto. Primer punto, el contexto. Y me parece importante que hablemos del contexto como un punto dentro de la predicación, porque tiene mucha enseñanza. El verso 21 dice que cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, salió de Judea, de donde estaban los judíos. Él estaba en Jerusalén, salió de donde estaban los judíos hacia el Jordán y se fue como más hacia el oriente. Y pocas veces le podemos ver salir del territorio judío. Siempre lo vemos allí, actuando en el territorio judío. Son pocas veces las que lo vemos allí. De pronto en Samaria lo vemos también en otra oportunidad. Pero en realidad el objetivo de él era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no le recibió. Juan 1:11 dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo es este universo, esta tierra. Esto es de él.
Este es el lugar de Él. Vino a lo suyo. ¿A dónde? A su pueblo, a su tierra, a la tierra de Israel. Eso es de Él. Pero los que estaban allí, los suyos no lo recibieron. Entonces el pueblo de Israel era su objetivo principal. Comprendemos algo de lo que Él está hablando allí. Este era un tiempo interesante. En el contexto encontramos que en ese tiempo el Señor se estaba acercando a la muerte. Y Él ya les había hablado acerca de la muerte a los discípulos. Entonces Él tenía que mostrar un aspecto diferente a sus discípulos. Como judío tenía que presentarles algo diferente respecto a los gentiles o respecto a los impíos, a los paganos. Y era importante hacerlo de una forma gráfica, de una forma que ellos pudieran entender. Entonces aquí hay una relación de Jesús con sus judíos, con sus discípulos, enseñándoles algo. Los judíos no fueron detrás de Él porque los judíos no salían de la tierra de Israel. Entonces no se fueron a Tiro y a Sidón, era algo especial, algo único que Él tenía que enseñar. Y al enseñarles esto, que no solamente era con el pueblo de Israel, sino con el mundo, recordamos en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Él ama a todo el mundo. O sea que la salvación es para todo el mundo, pero Él tenía que enseñárselo a sus discípulos. Y aquí empieza a romper algunos paradigmas de parte de los discípulos que se han levantado y que los discípulos tienen que comprender. Vemos que en Hechos capítulo 10, Pedro por fin comprendió, por fin, mucho tiempo después de que había pasado el bautismo en el Espíritu Santo, él comprendió que la salvación era para todo el mundo. Y allí era donde vinieron todos estos eventos, el de Samaria, el de Tiro y el de Sidón. ¿Qué fue lo que pasó? Él traspasó los límites que no debía traspasar un israelita. Esa es la bondad de Dios. Traspasa los muros, traspasa más allá de las barreras, traspasa las barreras de la iglesia, y por eso nos tiene a nosotros en cada iglesia, en cada casa, armando una iglesia. Cada casa es una iglesia, cada casa es una iglesia. Entonces rompió los muros, Él rompe los muros. Nosotros levantamos muros y Él los rompe. Siempre está rompiendo muros, siempre está rompiendo muros. Rompió los muros de Jericó, porque con eso estaba dándole la tierra prometida a los israelitas. Él rompe los muros y rompió este muro intelectual que tenían los discípulos, que la salvación es para todo el mundo. En esta tierra vivían enemigos muy fuertes de Israel, y en esos enemigos fuertes de Israel, hoy en día los que viven allí son los palestinos. Imagínate la fuerza, las guerras que tenían antes de esta época eran muy fuertes. Fueron los que estuvieron en contra de Israel cuando ellos estaban en el desierto, cuando estuvieron llegando a la tierra prometida. Ellos fueron los que estuvieron en contra. Cuando estuvieron en la época de David peleaba contra todos los pueblos vecinos. Salomón también peleaba contra todos esos pueblos vecinos, contra Siria, que está allí nomás, contra los palestinos también. Con todo esto estaban peleando. Y sin embargo el Señor ofrece una mano de salvación a todas las naciones, incluso con las personas que se tiene pelea, con las personas que son enemigas. ¿Sabes que tienes enemigos? ¿Sabes que tienes personas que de pronto no te hablan? Algunas personas que de pronto están muy cercanas a ti. Esas personas también necesitan salvación. Pero tú dices: pero es que esta persona no se lo merece. Sí, se lo merece. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo así, lo quiso así. Es más, nosotros ni siquiera lo merecemos. Es la gracia de Dios, la gracia del cielo que vino sobre nosotros, y nosotros tenemos que predicar el evangelio a todos. Eso tenía que enseñarlo Jesús, y lo hizo de una manera muy gráfica. Ya vamos para allá. Ahora bien, el Señor siempre sabe lo que hace. Da un mensaje a los discípulos cuando va caminando hacia allá, porque ellos se quedan perplejos y dicen: ¿para dónde vamos? Vamos para afuera de Israel, porque los judíos no debían ir hasta allá. ¿Sabes? Era un tiempo también para estar a solas con ellos. Ellos tenían que ser preparados en muchas cosas. Ellos tenían que hablar con ellos. Tenía que decirles algunas cosas. Y a veces con todos los judíos encima, con todos los milagros encima, Él no tenía su tiempo con ellos. Y sabes que a veces el Señor necesita hacer cosas así para buscar el tiempo con nosotros. A veces el Señor tiene que enfermarnos para podernos postrarnos ante su presencia en la cama.
como me ocurrió a mí. Y si este tiempo es propiciado por Dios precisamente para que podamos buscarlo, ¿qué tal si es así? ¿Qué tal si Dios permitió que este tiempo fuera especial para que estuviéramos en nuestras casas buscándolo a Él? ¿Y lo estamos buscando? ¿Estamos aprovechando este tiempo para leer su palabra? ¿Para leer la palabra de Dios allí donde estás? ¿Estás buscándolo a Él? Esto que ha pasado ha trascendido nuestro entendimiento y nosotros estamos procurando aprovechar este tiempo con Él. Cuando salgamos de esto, ¿en serio seremos diferentes? ¿En serio estaremos buscándolo a Él? Alguien decía, ¿por qué estamos orando por la normalidad? Si en la normalidad ni siquiera vamos a la iglesia, si ni siquiera estamos cerca de la iglesia, si ni siquiera damos lo que le pertenece a Él, si ni siquiera nos acercamos a Él, si ni siquiera compartimos la palabra a otros. ¿Será que seremos diferentes cuando salgamos de este coronavirus, de esta pandemia, de esta cuarentena? Mira, solo el contexto, todo lo que aprendemos, solo el contexto, vemos que es impresionante. Solo el contexto. Vamos ahora con el segundo punto. El primero era el contexto. Ahora el segundo es la actitud de la mujer extranjera. Y que quiero ver esta actitud como en pasos. Primero en el versículo 22, la idolatría. Y por qué no decirlo, la lisonjería, el interés personal. Yo digo lisonjería y ustedes dicen otra cosa, esa palabra yo no la voy a decir. La lisonjería. Dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Eso está en el versículo 22 de este pasaje. O sea, vemos una mujer que ama a su hija. Y esto no es normal en un pueblo pagano, en realidad. En estos pueblos paganos, los padres entregaban a sus hijos en actitudes idólatras y los entregaban al dios Moloch. Y el dios Moloch tenía unas manos que estaban expuestas al fuego y los hijos eran entregados a este fuego. Si el hijo sobrevivía, era que porque era especial para este dios Moloch, y si no sobrevivía ante este fuego, entonces era porque él había aceptado el sacrificio. Imagínate. Entonces vemos una mujer que era diferente, porque amaba a su hija y ella quería que algo hiciera el Señor Jesús. Entonces aquí hay algo especial en la mujer, y es que amaba a su hija. Y el amor en el mundo no es algo que veamos todos los días, es algo difícil de ver. Más bien el amor propio, el amarse a sí mismo, el amarse a sí mismo sobre todos los demás, por encima de los demás. Y ante esto Pablo también estuvo escribiendo en contra de esta actitud, amadores de sí mismos. Allá le decía a Timoteo. Y aquí vemos algo diferente también, una luz de piedad en medio de la impiedad. Es Señor, Señor. Pero también le dice Hijo de David. Seguramente ella sabía quién era Jesús. Seguramente había escuchado acerca de Jesús. Lo había oído mencionar, había escuchado acerca de sus testimonios, de sus milagros. Pero cuando dice Hijo de David, es como darle un título político a él. Es como darle una característica propia de un conocimiento pagano de él. Es como acercarse, como cuando lo hacen las personas que están alrededor de los líderes, de los presidentes. Entonces se le acerca con ciertas palabras que le gusta, que sabe que le gusta escuchar a los presidentes. Excelentísimo presidente, oh hijo de David. Esto es, en su cabeza tenía la forma de acercarse a los ídolos de una forma supersticiosa, y una superstición escondida. Es Jesús con un título como para tener algo escondido allí, una idolatría escondida. Es extraño escuchar esto, cuando una persona se acerca a otra con un montón de títulos, como que es sospechoso. Uno dice, uy, alguna cosa va
a pedir. O los que están a los lados del presidente siempre le dicen excelentísimo presidente, honorífico y amado presidente. Esconden una idolatría allí. Y detrás de la idolatría esconde un interés personal. Si uno va donde el presidente y le dice, oh, excelentísimo presidente, entonces el presidente, oh, él me dijo así, entonces lo escucha uno y entonces uno le puede decir, no, lo que pasa es que me hace falta un mercadito. Y ahí es como que es duro de entender esa lisonjería. Entonces, por eso, en estos momentos, si ella tiene fe que el Señor puede actuar sobre ella, sobre su hija, su fe tiene que ser probada. En el versículo 23 empieza la prueba de la fe. La prueba de la fe del Señor empezó en silencio. Dice que Jesús no dijo nada. No dijo una sola palabra. ¿Lo podrás imaginar? ¿Lo podrás imaginar? Que ante una necesidad tan grande el Señor se quede en silencio. Creo que no es difícil imaginarlo. Creo que es algo que nos ha pasado. Creo que es algo que sucede en nuestros días. Dios quedándose en silencio ante una situación tan complicada. Pero al probar nuestra fe, como se la probó a ella también le probó la persistencia. Y empieza un tema fuerte. Está probando nuestra fe. Está probando nuestra persistencia. Estamos orando. El miércoles cuando yo oré y en medio de mi enfermedad oré y oraba y como que no podía más y seguía orando y persistía. Esta semana estuvimos orando por un milagro en el que llevábamos 2 años orando por una persona. Sí, casi 2 años orando por una persona que estaba en una situación súper complicada. Y esta semana me llamó. Ya sucedió el milagro, un milagro poderoso. No lo voy a comentar aquí, pero fue un milagro poderoso. 2 años orando por este milagro, 2 años. Probó el Señor nuestra persistencia y se quedó en silencio. Y esta persona me decía, Señor se quedó en silencio, no me dice nada, el Señor se quedó en silencio. Pero el Señor no se queda en silencio por algo, Él está probando nuestra fe. Está mirando a ver si esa fe es verdad. ¿Cuánta fe tienes tú? ¿Cuánta fe tienes tú? ¿En serio eres persistente? Si eres persistente, ¿estás listo para pasar al próximo nivel? ¿Cuál es el próximo nivel? Verso 25 dice, se acercó, se postró. Se acercó y se postró. Hay un reconocimiento de Jesús como Señor. A veces le decimos, hijo de David, pero no nos hemos acercado a Él. No nos hemos acercado en serio a Él. ¿Qué pasó para que surtiera este cambio? La prueba de la fe. Yo no he sido enviado, sino solamente a los hijos de Israel. Se queda en silencio, no dice nada, está probando la fe. ¿Es tu fe genuina? ¿O solo quieres acceder a un favor personal? ¿Es un favor personal? ¿O de verdad quieres acercarte a la presencia de Dios? ¿Cuál es la real razón de tu acercamiento a Dios? ¿Son intereses personales? En este caso en especial hubo un reconocimiento del señorío de Dios y una afirmación de esa confianza. Entonces en el versículo 23 vemos el silencio del Señor. Y en el versículo 24 dice que Él vino solamente a cumplir algo con los israelitas. ¿Y esto era mentira? No, no era mentira. Él a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a lo suyo vino. Fue al pueblo de Israel que vino. Y los suyos no lo recibieron. Y en el versículo 24 está claro. Yo vine solamente por las ovejas perdidas de Israel. Cuando tú te acercas con una fe que en realidad no es fe, tu fe tiene que ser probada para que crezca. Cuando tu fe es más bien un interés personal o es idolatría, el Señor se queda en silencio. En muchas ocasiones. A veces se queda en silencio por otras cosas.
Pero a veces, en este caso particular, se quedó en silencio. Se quedó en silencio precisamente porque tenía que probar si esa fe era real. Y entonces tenemos que ver si hay un cambio de actitud. El Señor tiene que ver si hay un cambio de actitud. El Señor nos prueba nuestra fe de muchas formas, hasta que tu corazón se doblega, se arrodilla ante la presencia del Rey y dice: Señor, tengo que llegar de rodillas ante ti y decirle con todo el corazón: Señor, socórreme, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, cuando vemos estos pasos, primero la idolatría, de pronto la lisonjería, el halago, los halagos que no vienen al lugar. Aquí ya hay un reconocimiento, una fe que empieza a crecer, una fe que se postra ante el Señor y lo reconoce como Señor, para ver posteriormente un corazón postrado. Verso 26 dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nuestra arrogancia tiene que ser probada ante el Señor, porque nosotros también venimos con arrogancia al Señor. Le decimos: Señor, ¿por qué este milagro no se ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Cuando tenemos que hacer como esta mujer: yo comería de las migajas que están en el piso, Señor. Yo lo comería. ¿Qué actitud es la que tienes tú cuando vas ante el Señor? ¿Es una fe con arrogancia o es una fe con humildad? Ella ya estaba postrada en su cuerpo. Sus rodillas estaban ante el Señor, pero su corazón necesitaba ser probado aún más, que su corazón fuera postrado ante el Señor. No es una actitud de las rodillas. Es más, hay personas que no se pueden arrodillar, tienen problemas en las rodillas, no se pueden arrodillar. Pero el Señor nos va llevando por caminos que nos obligan a pensar acerca de nosotros mismos si somos humildes y nos arrodillamos ante Él en humildad. Ella contestó de una manera ingeniosa y también se dio cuenta de algo, y es que a los gentiles se les decía perros. El Señor no le dijo como lo decían los judíos, le dijo perritos, le dijo perrillos en diminutivo. Ella se dio cuenta que detrás de eso venía una misericordia de parte del Señor, porque Él tenía que probar su fe. A veces tiene que ser extremo en nuestras vidas para que nuestra fe sea probada, y en este caso fue extremo, hasta que ella reconoció, dijo sí, y reconoció que podía utilizar las mismas palabras que él había usado, y ahí se da uno cuenta de su educación, porque ella era griega y de alguna forma formada, y esa formación se dio aquí. Ella, en medio de su situación, reconociendo al Señor, supo llegar con su corazón humilde ante el Señor, y por encima de su educación, por encima de la enfermedad de su hija, por encima de lo que estaba pasando, por encima de todo esto, se destacó su fe. Su fe fue lo que se destacó aquí. Cuando se destaca su fe, tengo que pasar al tercer punto. Lo primero fue el contexto. Y hablamos acerca del contexto. Lo segundo que vemos es la actitud de esta mujer. Y lo tercero, la fe. La fe, vinimos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ella estaba convencida por su fe en Cristo que la hija sería libre. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, nos dice la palabra. Eso es fe. La fe es pensar, tener claro en el corazón que hay recompensa para los que buscan. La recompensa que nosotros tenemos, los que buscamos a Dios, la recompensa que nosotros tenemos es que tenemos la presencia de Dios con nosotros. Buscamos de Dios y buscamos hasta que la presencia de Dios se manifieste. Eso es lo que quiero que ustedes logren. Que allí en medio de su casa ustedes busquen la presencia de Dios hasta que la presencia de Dios sea manifestada y sea persistente en sus vidas. Hemos visto entonces qué es la fe.
Ahora, ¿qué beneficios trae la fe? Para ver qué beneficios trae la fe, tenemos que hablar de Hebreos 11 también. Por supuesto, entre muchos otros versículos, pero Hebreos 11 nos da algunas ideas. Hebreos 11:2 dice, buen testimonio, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué por la fe? Porque por la fe ellos podían ver más allá, podían ver hacia el infinito, podían ver lo que el Señor tenía más allá para ellos, la eternidad. Como dice algunos de ellos, más allá del sol. Es lo que yo estoy viendo más allá. Si tú hablas de esto en tu corazón, si tú lo tienes, si lo percibes en tu corazón, entonces estamos hablando de que tienes fe, porque estás viendo con esa esperanza hacia el futuro. Cuando se tiene esta fe, entonces se tiene buen testimonio. Porque cuando tú no tienes esta fe, entonces actúas mal. Porque no estás viendo hacia la eternidad, estás pensando en el hoy, estás pensando en la comida de mañana, pero no estás viendo la eternidad. Y al ver la eternidad y lo que te depara la eternidad, te comportas de una manera diferente. ¿Hacia dónde va tu eternidad? Hoy determinas lo que está sucediendo en el futuro. Hebreos 11:3. También la fe trae entendimiento de las tres grandes preguntas que se hace toda la gente. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Venimos entonces de la creación de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia Dios. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Por la fe lo creemos. Esto está en Juan capítulo 1. Por la fe creemos que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué más beneficios trae? Agradar a Dios. Dice allí en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Sin fe no lo podemos agradar. Entonces otro de los beneficios de tener fe es poder agradar su santidad. En el verso 7 dice que nos hace herederos de la justicia. Y aquí entramos entonces en el concepto de justificación, en el concepto de la gracia, lo que ustedes han aprendido con Shirley, con Mabel. Mira que tantas veces hemos aprendido de la gracia, hemos aprendido del poder de Dios, de la forma en que el Señor actuó para que nosotros tuviéramos fe, y por la fe el justo vivirá. Por la fe hemos sido constituidos justicia ante Dios, hemos sido justificados por la fe. Y aquí otra vez lo dice, nos hace herederos de la justicia. Y si seguimos con Hebreos 11 no terminamos, no vamos a terminar. Quiero pasar entonces a otra pregunta acerca de la fe. Vimos qué es la fe, cuáles son los beneficios de la fe, y lo otro también que quiero decirles es de dónde proviene la fe. De esto sí hemos hablado muchas veces. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Escuchamos, y lo que escuchamos nos da fe. ¿Pero qué es lo que escuchamos? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios de dónde provino? De la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos autores, y cuando estos autores escribieron, nos llega esta palabra a nosotros, y al llegar esta palabra a nosotros, nosotros escuchamos, y por este oír llega la fe. Pero no solamente esto, dice en Efesios 2:8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe no nace de ti. La fe es un regalo de Dios para tu vida. Dios pone la fe en ti. Dios es el que pone la fe en ti. Y en Efesios 3:16 reconocemos entonces que viene de parte del Espíritu Santo. Dice, para que por su Espíritu, el Espíritu Santo, y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Volvemos otra vez sobre Hechos capítulo 1 versículo 8.
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Aquí estamos viendo, porque por su Espíritu, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe, Cristo, y aquí, por la fe, Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo es que Cristo habita en tu corazón? Por la fe. Y por la fe en este conocimiento de la palabra que da el Espíritu Santo. Mira, todo se relaciona. Entonces, habite en los corazones y para que arraigados y cimentados en amor. Aquí reconocemos entonces la obra del Espíritu Santo y la obra de la palabra en nuestras vidas. Sabemos que la palabra es Cristo. Entonces, estamos acercando al final. Hemos aprendido en este pasaje acerca de la universalidad de la salvación. La salvación es universal, es para todos. No era para solo los judíos, no era para los israelitas, era para todos. Y esto nos ha traído a nosotros a los pies de Cristo, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no practicamos lo que hacen los judíos, no lo practicamos, porque hemos sido libres de la ley. Pero hoy sabemos que la salvación es universal y que nos alcanzó a nosotros, y por eso damos gracias al Señor. Ahora, también hemos aprendido en este pasaje acerca de una actitud correcta ante el Señor. ¿Te acercas de forma interesada o con cierta idolatría disimulada? ¿O te acercas al Señor en humildad y le dices: Señor, socórreme, ayúdame? Cuando le digas al Señor: socórreme, ayúdame, póstrate ante la presencia de Dios. Y no solamente de rodillas, como les decía, algunas personas no se pueden arrodillar. De corazón, de corazón. Y también aprendimos en estos momentos lo que hemos aprendido acerca de la fe. La fe, mis hermanos. Este es el tiempo para que la fe resurja. El Señor se hizo una pregunta: cuando venga otra vez, ¿hallaré fe en la tierra? Él lo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Si tú estás escuchando esto por primera vez y no tienes fe en el Señor y no has puesto tu fe en el Señor, es tiempo de que pongas tu fe en Dios. Y sabemos que este tiempo es un tiempo en el que nuestra fe ha entrado en crisis por todo lo que ha pasado. Y el Señor está probando tu fe. Y a veces se queda callado y tienes que recordar en esta prédica lo que hemos hablado. Si Él quiere que tú busques su presencia, pues búscalo. Busca su presencia, busca la presencia del Señor. Porque el Señor parece que estuviera en silencio, pero no es así. Está probando nuestra fe. Está probando nuestra persistencia. Yo pregunto, ¿estás insistiendo? ¿Insiste en la presencia de Dios? ¿Estás insistiendo en buscarlo a Él? Hasta que la presencia de Dios no se haga patente y latente en cada casa, no saldremos de nuestras casas. No saldremos de nuestras casas hasta que aprendamos a buscar la presencia en nuestras casas. Allí es donde debemos buscarlo. Cuando llegamos a la iglesia a buscar la presencia es un error. Cuando llegamos al templo a buscar la presencia de Dios es un error. Hay un error allí. Buscamos al Señor en nuestra casa y llevamos la presencia de Dios al templo. Eso es lo que debe ser. Así deben ser las cosas. Y si el Señor nos encerró para enseñarnos que tenemos que buscarlo a Él y llevar sobre nuestros hombros la presencia de Dios a donde vayamos, pues hasta que no lo aprendamos, no vamos a salir de nuestra casa. Creo definitivamente, y creemos con mi esposa, que el Señor nos tiene en nuestra casa con un firme propósito de buscarlo a Él, como iglesia. Y el mundo tiene sus juicios y tiene la forma que el Señor está juzgando sus obras, para la iglesia también. Y a la iglesia su obra que está siendo juzgada es la búsqueda de la presencia del Señor.
Yo pregunto, ¿quieres buscar la presencia de Dios? ¿Cuánta fe tienes? ¿Qué tan grande es tu fe? Yo quiero orar por ti. Y yo quiero que allí donde estés, pienses que el Señor está presente. Está presente donde estás. Y que allí donde estás, el Señor está escuchando tu ruego y tu petición, si la haces en humildad. No sé cómo lo vas a hacer, pero ruégale al Señor. Es tiempo de rogarle al Señor. Señor, rogamos por tu presencia. Rogamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos por tu presencia. Es tiempo de que vengas a nuestras casas, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que mis hermanos, mis hermanas, Señor, pidan por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que se humillen como hizo esta mujer Sirofenicia, Señor. Que se humilló delante de ti, Señor, hasta que su corazón fue expuesto, Señor, y se supo, mi Dios, que su fe era real, Señor. Ahí tú contestaste, grande es tu fe, Señor. Oh Dios mío, haz crecer nuestra fe. Oh Señor, en el nombre tuyo, mi Dios, queremos, Señor, que tú, mi Dios, seas tocando nuestras vidas. Que haya, Señor, un acercamiento real contigo. Que haya un acercamiento, mi Dios, genuino contigo, Señor. Queremos, Señor, que despejes las dudas. Yo oro, Señor, por la persona que está escuchando por primera vez esta reunión virtual. Para que tú, mi Dios, toques su vida y le hagas entender el mensaje de salvación. Porque solamente por la fe podemos comprender que tú moriste en la cruz, que moriste por nosotros y que resucitaste al tercer día. Señor Jesús, tú moriste por nosotros. Te damos gracias. Si tú has venido por primera vez, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, acepto en mi corazón que he pecado contra ti y te necesito. Llena mi vida, llena mi corazón y te pido en estos momentos, oh Señor Jesús, que me salves de mis pecados. Quiero tener la esperanza de salvación clara en mi vida y tener la esperanza, Señor, de que voy a estar contigo. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, déjanos saberlo de alguna forma. Y Señor, yo también oro por mis hermanos y mis hermanas que han seguido orando en sus casas, Señor. Atiende nuestra petición, Señor. Haz un milagro en el nombre de Jesús. Lo que tengas que hacer para sanar nuestra tierra, Señor. Oh Dios mío, dice que tu pueblo tiene que humillarse, Señor. Y tenemos que humillarnos ante ti. Nos humillamos. Humillamos nuestras vidas, humillamos nuestro corazón, humillamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestros rostros a tierra. Y te decimos, Señor, solamente tú, mi Dios, tienes la esperanza de esta generación, mi Dios, caída. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a llegar ante ti, mi Dios, con la actitud correcta. Perdona, Señor, nuestra actitud lisonjera. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a llegar ante ti, mi Dios, sin intereses personales, sino más bien buscando tu presencia, Señor. Buscarte a ti, amarte a ti con todo el corazón. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en cada casa, Señor, este anhelo. Y hasta que este anhelo, Señor, sea real, mi Dios. Oh Señor, ponnos a orar a cada uno, mi Dios, a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones y te pedimos, Señor, misericordia. Y hoy pedimos misericordia por nuestra nación, misericordia por las naciones de la tierra. Y esta misericordia, Señor, que pedimos es que muchas personas conozcan el Evangelio y conozcan que están yendo por el camino de la perdición y necesitan ser salvos. En el nombre de Jesús. La salvación, Señor, es para todo el mundo, lo reconocemos. Reconocemos que tú, Señor, eres el Rey. Amado Dios, eres Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Eres nuestro Dios.
eres nuestro Señor. Y postramos nuestro corazón delante de ti. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra nos conmueve, nos restaura, y porque tu palabra, Señor, tiene cada día cosas nuevas. Y en el nombre de Jesús, permite que esa esperanza en ti, Señor, sea mayor cada día. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Qué alegría, qué gozo de estar en la presencia del Señor, poder alabarle y glorificarle, poder reunirnos para recibir la palabra, el alimento espiritual, y también para compartir la cena del Señor. Esta mañana quiero recordar ese momento cuando el pueblo de Israel, allí en Éxodo 16:14, el Señor le dio el maná para que comiesen, porque no tenían nada que comer, y envió el pan del cielo. Ellos miraron y pensaban que ¿qué era eso? Y es el pan del cielo que descendió para alimentar a su pueblo por 400 años. Todos los días ellos salían a recoger ese pan, y el Señor los alimentaba y les daba el agua también de la roca. Y es lo mismo que el Señor compartió aquí cuando Él dijo en Juan, el capítulo 6, versículo 49 al 54. Dice el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el Señor representa aquí su pan, el pan de vida. El maná es su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Los judíos, el pueblo de Israel, comían el maná, pero morían. Pero el Señor nos dice aquí que el que come de ese pan no morirá. Dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede ser darnos a comer el pan, su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Señor no se refería allí a su cuerpo físico, a su carne física, a su sangre física, sino a su cuerpo espiritual que fue a la cruz por nosotros. Él subió al monte, Él fue crucificado, su cuerpo fue rasgado, fue crucificado, fue latigado por amor a nosotros. Eso era lo que se refería con ese pan de vida. Entonces debemos de tomar de ese pan, aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, para salvarnos. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario no es tomar literalmente su sangre, es aceptar su sangre, que ella nos limpia de todo pecado, que nos perdona de todo pecado, que esa sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Y el Señor nos da aquí una promesa muy hermosa. Dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y gracias al Señor porque podemos celebrar con la copa que representa su sangre y el pan que representa su cuerpo, para que tengamos vida eterna, y para que, dice aquí también, que Él nos resucitará en el día postrero, que son dos promesas hermosas que tenemos aquí, que el Señor nos da, y resucitaremos en el día postrero. Por eso es que el Señor, cuando celebró la cena, tomó el pan y tomó la copa, porque representaba su cuerpo y representaba su sangre derramada en la cruz. Vamos a leer lo que dice en Marcos, el capítulo 14, versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó el pan
y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, bebieron de ellos todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Padre Celestial, gracias porque hoy podemos, Señor, venir a participar del pan que es vida eterna para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque fuiste molido allá en la cruz del Calvario. Señor, tu cuerpo fue azotado, molido por amor a nosotros. Gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, la que nos hace aceptos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor, Señor. Gracias porque cada día, Señor, eres nuestro pan, Señor, oh Padre del cielo. Gracias porque tenemos nuestro pan diario todos los días, que eres tú, Señor. Te damos muchas gracias en este día y tomamos con acción de gracias el pan y el vino, recordando, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Te alabamos y te bendecimos y tomamos en tu nombre santo el pan y el vino, Señor, que representa, Señor, tu sangre y tu cuerpo molido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos da una promesa allí en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 17, que el que venciere le dará de comer el maná. Entonces vamos a vencer y hemos vencido bajo la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Tomamos del pan y bebamos de la copa en su nombre. Amén.